Saludamos al licenciado Felipe Abril, él es viceministro de Gobierno en el gobierno del Lenín Moreno. Licenciado Abril, muy buenos días. Quisiéramos conocer sobre los cambios que se han efectuado en círculos altos de poder, el IES, varios ministerios, la Secretaría de Seguridad, etcétera. Pero antes quisiéramos que se refiera usted sobre la circulación nuevamente de noticias falsas o fake news, término universal, para definir a las mismas que se dieron el día de ayer, concretamente una grabación que supuestamente implicaba al vicepresidente de la República. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo, Roxana. Un saludo cordial también a la audiencia que nos escucha en Antena 1 y Ondas Azuayas. En realidad las noticias falsas no han parado desde el inicio del gobierno, desde antes ya existían, pero ha sido una forma de ataque y de desinformación a la ciudadanía para desvirtuar cualquier decisión y cualquier gestión que realiza el gobierno. Y en este caso están claramente identificadas desde el sector desde el que viene, es básicamente desde el sector del correísmo, que son los que generan principalmente este tipo de desinformación. Y allí debemos asumir que hemos tenido una debilidad como gobierno también en materia de en la búsqueda de ahorro de recursos, de no desperdicio de recursos. No se ha invertido en comunicación y estos son los resultados que hemos tenido de efectivamente un deterioro en la comunicación que se dirige hacia la ciudadanía en general, hacia los propios medios de comunicación. Y obviamente pues eso ha pasado factura al gobierno en términos de credibilidad y de respaldo. Felipe, respecto de este audio que circuló el día de ayer, de esta supuesta conversación del vicepresidente de la República, quedan algunas inquietudes, aunque la Secretaría de Comunicación salió a desmentir, pero lo que preocupa es, ¿se trata del vicepresidente o no es el vicepresidente el que estaría hablando ahí? Es una conversación del vicepresidente que probablemente fue manipulada. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde sale este audio? ¿Qué indicios han logrado tener ustedes al respecto? Hasta el momento lo que se ve es que hay una manipulación en el audio. Pero efectivamente es una conversación que mantiene el vicepresidente. Estos son datos que se están haciendo la revisión completa para poder informar adecuadamente, pero lo que existe es obviamente una manipulación en general, digamos, sobre el documento del audio, sobre el contenido y sobre el contexto en el que se desarrolla esa conversación. Entonces, no podríamos primero decir que está enfocada hacia lo que se quiso desvirtuar. Lo que hicieron es usar ese audio para desvirtuar, para dirigir hacia una supuesta campaña, digamos, hacia unas supuestas diferencias, buscando una campaña hacia el exterior, pero también hacia el interior del gobierno, tratando de afectar las relaciones al interior del gobierno en un momento en el que saben muy bien que es crítico, en el que saben que es difícil. El gobierno anterior tuvo que vivir el terremoto de Manabí y de Esmeraldas, que no se compara con lo que hemos tenido que sufrir ahora con esta afectación del coronavirus. Sin embargo, de ello, pues, las decisiones y las acciones del gobierno están dando ya resultados importantes. Las decisiones que se tomaron hace más de un mes hoy muestran resultados que nos están dando la certeza de estar haciendo las cosas que se debían hacer, obviamente aprovechando las experiencias de lo que ya vivieron los países asiáticos, los países europeos. Tomamos esas decisiones en base a ese marco. Estamos hablando de que desde hace 3 días ha vuelto la tasa de defunción a la normalidad antes del coronavirus en la provincia del Guayas, que fue y ha sido la más afectada por el coronavirus, y en el resto de provincias estamos con la misma tasa de defunción que se tenía antes del coronavirus. Entonces, por un lado hemos logrado de alguna forma reducir ese impacto terriblemente negativo que fue la alta mortalidad en la provincia del Guayas.
y en unas pocas provincias donde creció muy poco también la mortalidad, como fue Manabí, como fue Los Ríos y Santa Elena. Vayamos, licenciado Abril, si me permite, a explicación o explicaciones con respecto a los cambios que se realizaron el día de ayer. Se lo hizo en la que había sido conocido como mesa chica, es decir, una mesa en la cual se concretan decisiones para el país. El cambio en funciones del secretario de Comunicación principal de la SECOM, Gabriel Arroba, Ricardo Luque, quien fue director del Centro de Inteligencia Estratégica, Juan de Howitt, quien también renunció el jueves al Ministerio del Ambiente, también David Álvarez como viceministro del Trabajo. ¿A qué se deben estos cambios que se dan en puestos claves dentro del manejo de la pandemia? Los cambios en materia de comunicación tienen la búsqueda de fortalecer el ejercicio de la comunicación en un momento de crisis. En el caso de Juan Sebastián de Howitt, es una persona de cercanía al equipo presidencial y se ha preferido tener ahí en el manejo de la inteligencia porque tenemos también serios inconvenientes en cuanto a ese ejercicio de desinformación del que hablábamos al inicio de la entrevista, más otro tipo de acciones en donde intentan efectivamente desde cierto sector político afectar incluso la relación con las fuerzas del orden en este país. No tienen ningún reparo en este momento en actuar de esa manera y por supuesto nosotros tenemos que como gobierno fortalecer el trabajo coordinado al interior de estos espacios de importante decisión. Ahora, más allá de las noticias falsas que circularon, hubo también aseveraciones de periodistas que merecen credibilidad, que hablaban de que estos cambios habían generado discrepancias, distanciamientos, o por lo menos no estaban totalmente de acuerdo los criterios del presidente de la República y del vicepresidente. No todos, efectivamente, no todas las decisiones en momentos críticos son bien aceptadas por todas las personas. Pudo haberse dado este tipo de elementos, más es propio de cualquier espacio de gobierno también la posibilidad de discrepar. No hay mayor inconveniente en ese sentido, pero llevar esto a diferencias mayores de resquebrajamientos o de lo que se había intentado hacer creer que podrían haber renuncias de otro tipo no pasa por allí. Hay diferencias, no siempre se coinciden todas las decisiones, pero hay que tomar decisiones y obviamente en ese marco pues se tiene que avanzar como gobierno. No hay tiempo que perder en esta crisis. Felipe, quedan también de este tipo de informaciones que salen a la luz, otro tipo de preocupaciones quizás también bastante serias, no solamente un presunto resquebrajamiento entre el presidente y el vicepresidente, sino un supuesto malestar al interior de las Fuerzas Armadas que podría llevarles a retirarles del apoyo, en este caso a las autoridades, y otro que también podría resultar sumamente grave, que es la presunción de la posibilidad de una corrida bancaria. Justamente son los ejercicios de desinformación, ¿no? En este momento los bancos son quizás la fortaleza del mantenimiento de la dolarización. Es un sistema que está sólido. En el caso también de haberse hablado de discrepancias entre el presidente y el vicepresidente, como le digo, no pasa más allá de no estar de acuerdo en ciertos temas, más no hay mayores discrepancias. Lo que quieren también es hacernos perder el norte de la preocupación principal que tenemos como gobierno. Nuestra preocupación principal es atender la crisis y superar la crisis con el resto del país, con todos quienes quieren poner el hombro para superar esta pandemia. No ha sido una situación fácil para ningún país. Ningún país estuvo preparado para esta situación. Y estamos, como le digo, Rosana, sin pecar de optimista, estamos llegando a niveles de control importantes. El sistema de salud en todas las provincias está tomando ya una respuesta importante y ya no estamos teniendo los casos de colapso que tuvo en ciertos días, sobre todo a finales de marzo, inicios de abril, en la provincia de Guayas. Hemos logrado solventar esta situación y hoy estamos trabajando al 100%, acelerados en la propuesta y en el ejercicio de pasar de la etapa
de lo que ha sido este aislamiento a lo que deberá ser un proceso paulatino para el distanciamiento. Porque ya no vamos a tener que estar todos aislados, vamos a tener que entrar en una etapa de distanciamiento social, es decir, con apertura de ciertas actividades productivas, económicas, que permitan también al país vivir y a la familia vivir, porque no es lo mismo una persona que recibe un sueldo al final del mes por hacer teletrabajo que las personas que tienen trabajo autónomo, tanto profesionales como no profesionales. Tenemos que activar empresas. Hay muchísimas aristas de preocupación en el país, pero quisiéramos concentrarnos en los cambios para tratar de entenderlos. Usted señala que son cambios hechos para mejorar en cada una de las áreas que han tenido renuncias y nombramientos. No dudamos que las intenciones sean así, pero hay inquietudes que surgen. El gobierno nacional ha sido criticado, entre otras cosas, por el reciclaje de funcionarios que son cambiados de una función a otra sin una explicación lógica. Paul Grande es uno de los ejemplos. Transitó por una serie de posiciones hasta culminar con esta última de la presidencia del IES. Quisiera referirme al caso de Juan de Howitt, Juan de Howitt Holguín, quien estuvo en el Ministerio del Ambiente y Agua, un ministerio muy importante, clave en estos tiempos contemporáneos, y ha estado, si no me equivoco, por no más allá de 2 meses. Y ahora el presidente de la República lo lleva a realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia. ¿Cómo se explica en cuanto a la hoja de vida, a los atributos profesionales de esta persona que pueda tener tanta flexibilidad para transitar de una situación que requiere de enorme especialidad, el manejo medioambiental del país, a los temas de inteligencia estratégica del Ecuador? Por otra parte, está la gran preocupación que existe sobre la comunicación. Ecuador, lamentablemente, y hemos tenido que referirnos a este tema el día de hoy, está nuevamente, hoy y ayer, en los principales titulares de los diarios y medios de comunicación del mundo, sumamente criticado por el deplorable manejo de las estadísticas en el país y en consecuencia de la información, que más allá de erosionar la credibilidad del gobierno, de no reflejar la realidad, de lo más grave, no dar una base de datos segura para la elaboración de modelos matemáticos, por ejemplo, para seguir la pandemia, que son tan claves, tan importantes en estos días, y en consecuencia de generar conclusiones que ayuden a la correcta toma de decisiones, no se ha dado en Ecuador. Recién se sinceran las cifras cuando estamos ya a casi 1 mes y medio de declarada la emergencia. Y allí viene el nombre de Gustavo Alejandro Itch. Sabemos que es un licenciado en comunicación con alguna especialidad, pero quisiéramos también que se sustente la validez de este cambio para resolver justamente estas situaciones que ponen en muy mal predicamento a Ecuador. El cambio en comunicación tiene que ver con el expertise de manejo de comunicación en crisis, fundamentalmente. El cambio en el tema de las estadísticas en salud fue una de las principales razones para el pedido de que deje el puesto la exministra Andra Muñoz, porque no, más allá de haber reportado permanentemente que estaba lista con todo el trabajo para atender la pandemia, pues la verdad no fue esa. El nuevo ministro Ceballos, a pocos días de tomar el ministerio, está poniendo en orden el trabajo del ejercicio estadístico. También hay que ser claros que el trabajo que se ha dispuesto a el teletrabajo a distancia, también se han acogido muchísimas personas del Ministerio de Salud que tienen que ver con el manejo básicamente administrativo, estadístico. También debilitó esa posibilidad. Y el otro tema que dificultó el tener los datos actualizados fue el hecho de que las pruebas que se tomaban no tuvieron el sistema, no tuvieron en el INSTI la capacidad de procesarlas, porque sus equipos fueron insuficientes para la cantidad de demanda que se tuvo, y en ese sentido se logró incorporar hace varios días un nuevo equipo para el procesamiento de las muestras que está ya dando los resultados, y es producto de ello que con esos resultados que estaban de pruebas represadas empezamos a tener ya más datos más actualizados. No tenemos totalmente
al día ya, pero estamos en ese camino. En pocos días se tendrán ya resultados para el siguiente día, para pocas horas. Estamos incluso con un laboratorio en la península de Santa Elena que se ha adaptado para poder desarrollar las pruebas del COVID, y ese laboratorio podrá trabajar con la presentación de más de 10.000 pruebas diarias. Entonces, esto nos va a dar a nosotros la posibilidad de tener ya esa información en base a las pruebas. Lamentablemente hemos perdido, me parece, la señal con el licenciado Felipe Abril. A ver si lo comprobamos. Sí, efectivamente. Lamentablemente se ha perdido Felipe Abril. Se refería justamente a los cambios que se han dado a nivel gubernamental. Varios de ellos fueron anunciados el día de ayer. La SECOM tiene ya un nuevo titular, Gabriel Arroba, quien se venía desempeñando en ese cargo, ha sido reemplazado. También se ha aceptado la dimisión de Ricardo Luque, quien era director del Centro de Inteligencia Estratégica. Juan de Howitt, quien también renunció el jueves al Ministerio del Ambiente, ha sido reemplazado. El docente universitario y politólogo Gustavo Isch es el nuevo secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República. Esfuerzos del gobierno por recuperar la credibilidad perdida.